He aquí el capítulo 12 de Apocalipsis Zombie. Como en casi todos los vídeos les dejaré el link de la página de Facebook en la descripción, ya que ahí se menciona información más seguida del canal, y es más fácil dejar información en la página a que estar subiendo un vídeo de aviso cada semana, simplemente para anunciar el progreso que llevo del capítulo. Una vez mencionado eso, comencemos. Recibo un golpe en el pecho que hace que caiga al suelo, sigue apuntándome con el arma, no hay duda de que me disparara. Por mi parte lo único que hago es cubrirme la cabeza con los brazos y cerrar los ojos. No me dispara después de tan solo unos segundos. Después se me ocurre voltear a ver, pero cuando hago eso me da una patada. Después de eso nos llevan tanto a Roberto como a mí a caminar por la ciudad, con las manos en la nuca. Después nos meten a otra casa, y de ahí, a una puerta. Parecen esas casas que se muestran en las películas donde hay un sótano en el patio. Nos llevaron ahí, pero ¿qué es eso? Es mucho más grande de lo que parece, no hay más de 20 personas dentro, aún así a simple vista puedo observar que tienen unos 5 cuartos, nos llevan a uno, cuando nos acercamos podemos notar que es demasiado pequeño, además de que huele muy feo, no puedo evitar asustarme. Hay sillas de madera, que tienen lazos, piensan sostenernos ahí, intento aclarar que no sé nada de lo que ellos quieren, aún así, me dan unos cuantos golpes, y al final termino sentado y amarrado como ellos querían. Estos de esos pocos momentos en los que en realidad se haría un disparo. Una vez amarrados y sentados nos aclaran que no estamos en posición de intentar hacer algo, y si queremos cooperar simplemente hablamos. Con casi lágrimas en los ojos, les cuento mi historia, me desatan, me sacan de la habitación así como del sótano para de nuevo llevarme a la superficie donde sinceramente pienso que voy a ser fusilado, pero no es así. Quien me ha sacado de ese lugar, es un hombre alrededor de unos 27 años, quien me saca y me cuenta la situación, me señala un cerro, me dice que me va a contar una historia, la cual es la siguiente. Después de que el virus comenzó, permaneciendo como un algo que trató de ocultarse, no comenzó en México, sin embargo cuando llegó aquí, aunque en un principio también trató de esconderse, no fue de los primeros pero tampoco fue de los primeros países en contagiarse. Rápidamente los países potencia o aquellos que de alguna forma estaban preparados, actuaron rápidamente, de alguna forma salvando rápidamente a sus gobiernos y poniendo a salvo a la mayor número de personas que se pudiera, añadiendo que esos países, dependiendo de la situación, tienen una zona o varias zonas seguras, conectadas y bajo el gobierno, llevando una situación bastante estable comparando con la que... Aquí, estoy algo confundido, pero no digo nada, le presto mi atención a lo que dice. Por tu cara puedo notar, que estás algo conmocionado por la situación, pero te pido que tomes con mucha tolerancia de esta situación. Cambiando de lugar, centrándose en la situación de este país, la verdad es que en este país, no tenía algún plan para una situación apocalíptica, pero de alguna manera se las arregló para crear distintas bases, que estaban controladas por ellos, y en que algunas personas lograrían refugiarse. Sin embargo, la mayoría de esas bases, si no es que todas, han sido tomadas por criminales, los cuales desconocen la situación en la que se encuentran, pues como dije no se estaba preparado para un escenario apocalíptico, por lo que cada base para retener personas, o incluso personas importantes, se creería que tenían lo suficiente para vivir. Todo lo contrario, en realidad su sustento estaba bastante alimentado. Para este punto la situación era bastante crítica, pero se tenía un plan que en un principio se consideró factible. ¿Cuál era ese plan? Buscar el bienestar de las personas, que se pudiera aguantar un poco de tiempo y luego de esperar un tiempo se consideraba que para ese tiempo los países que sí estaban preparados tendría una situación más estable y se podría pedir refugio. Pero como era de esperarse, los planes no salieron como se esperaba. Cuando los suministros estaban cerca de acabarse fue cuando se decidió pedir ayuda. Sin embargo, la respuesta que se dio no fue lo que se esperaba. Como se pensaría, los países más cercanos que a los que se pudo pedir ayuda, pese a la situación crítica y a punto de caer, decidieron simplemente no ayudar, siendo su explicación, que aunque su situación era mucho más estable en cuanto a sustento y habitantes, sabían que posiblemente en sus ciudades, infectadas por zombies, seguramente había sobrevivientes y se concentrarían en buscar a esos sobrevivientes, y como segundo plano pero casi igual de importante era ampliar sus suministros de alimento y espacio para sostener personas. Lo mejor que se pudo conseguir de esa respuesta fue que simplemente en una cuestión de meses, no nos especificaron cuánto, solo nos dijeron que ellos se contactarían con nosotros.
Después de mucha espera, que se sintió casi eterna, lograron contactarse con nosotros. Nos dijeron una respuesta bastante agridulce, la cual fue un comunicado en general para todas esas bases en países que no habían sido capaces de manejar esta situación y que necesitaban ayuda. Ese comunicado es el siguiente. Aunque parezca difícil de creer, de una forma bastante rápida por así decirlo, varias naciones sobrevivientes se han contactado y se han unido con el principal propósito de comunicarse para saber cómo está el mundo, y de la manera más rápida posible volver a establecer el mundo como lo conocíamos antes. Aún así apenas se ha cumplido el primer objetivo. Algunas naciones han dicho que tienen espacio para sobrevivientes de otras naciones, las cuales se pondrán en contacto con las bases para establecer las condiciones en las que serán rescatados, proporcionándoles la fecha y el lugar. Y es que aquí es donde comienza el problema. Debido a la situación crítica y poca controlada en las bases, muchos criminales lograron tomar el control de las bases, para su propio beneficio, pero cuando ellos tomaron esas bases, hicieron lo que quisieron, para que otros países no intervinieran, decidieron simplemente ignorar el contacto. Como dije, las bases fueron tomadas por grupos de criminales, algunos son un equipo buscando tener el mayor número de bases o simplemente son diferentes, con solo una base. ¿Por qué hacen esto? Posiblemente porque piensa que así podrían tomar el control del país con el tiempo y para que otras naciones no inerte vengan en su plan. Como sé todo esto, antes de que mi base fuera controlada, mi hermano mayor era el encargado de ahí, por lo tanto aunque yo tuviera exactamente un gran poder ahí, ya que ahí mi trabajo consistía más en ser un guardia que principalmente se encargaba de hubiera orden en cuanto a los alimentos, como fueran bien racionados y evitar el robo, pero gracias a mi cercanía con el control que había sobre la base, la información me parecía muy accesible, la respuesta llegaría a través de un radio con un alcance muy grande. El radio era de un tamaño muy grande, más o menos del tamaño de una caja y media de zapatos, cabía en un morral, no cualquiera tenía acceso a él, solo mi hermano mayor. Incluso si yo llegaba a acercarme demasiado, significaría una sanción, pues no si se lo sepas, pero en cada base había una pequeña prisión, en algunas subterránea, otras expuesta a la superficie en un forma de un cuarto muy pequeño, ya que estas no tenían espacio más que para unas 4 personas. Para cierto punto ya se conocía sobre la amenaza que podría significar un grupo criminal. Un día cualquiera se me ordenó ir a la base más cercana en busca de establecer un poco de orden. Llegué en una moto. Cuando llegué decidí pasar ahí la noche. No había nada extraño, todo había quedado bien, debido a la incomodidad que significa para mí no estar en lo que yo consideraba mi nuevo hogar. Me desperté en la madrugada, algo así como las 3 de la mañana, me marché, pero apenas me había separado a media hora del lugar, vi claramente cómo las aves se alejaban de ese lugar. Mantuve la calma y traté de guardar silencio. Como lo supuse, la base estaba sufriendo un ataque, dudé entre regresar o no, pero debido a que yo creí que la base tenía la ventaja sobre un ataque, decidí regresar a ver si podía ayudar en algo, pero cuando regresé no era exactamente el escenario que yo esperaba. Un grupo que se hacía llamar Inferno había tomado la base. Decidí dejar mi moto detrás de un árbol y a partir de ahí caminar cuidadosamente de que no me vieran. Vi cómo sometían a las personas de ese lugar, pero lo que más me importó fue cuando tomaron la radio de esa base, y claramente se notaba como ellos conocían su importancia, aunque no tuve la oportunidad de escucharlo. En sus ojos podía notar cómo lo veían como un objeto importante del cual tenían que deshacerse, para luego ver cómo era aventado en el suelo y una vez ahí era golpeado y pateado, hasta dejarlo en pedazos. Cuidadosamente, sin que nadie lograra verme y con mucha cautela, decidí regresar. Aunque pude informar de lo que sucedió, no pude evitar que días después lo mismo sucediera en mi base, siendo el resultado que yo haya acabado con el radio en una mochila, escapando de ese lugar para poco después encontrar esta lujosa y grande casa, en cual decidiría usar como lugar de residencia. Mientras estuve aquí llegó el mensaje de rescate que tanto estaba esperando, a la vez que ya había conseguido crear un pequeño refugio con algunas personas. Antes de continuar me gustaría que supieras mi nombre, para que esto sea más directo. Mi es nombre Manuel, mi apellido no importa, pero antes de continuar y te sientas importante, que he visto algo especial en ti, que confío en ti o algo por el estilo, estás muy equivocado. Lo único que planeo hacer es comunicarte el mensaje de rescate hacia nosotros, como a todas las personas que están aquí. Si sobrevives o mueres será decisión de ti.
Como dije, el mensaje de rescate ya ha sido recibido, sin embargo no significa que todos vayamos a sobrevivir, ni siquiera creo que tan siquiera llegue a haber un sobreviviente, y esto se debe a que el mensaje fue el siguiente.